prohíbo la pasar la sesión. Nuevamente ya la habíamos suspendido. Se reanuda la sesión. Pero es que la habíamos suspendido nomás. Pero, de lo imperial. El acta de la sesión 316, que es a disposición de las señoras y señores diputados, el acta de la sesión 315 se da por aprobada. Está en la sala, está en la sala. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. No hay cuenta. Muchas gracias. Solicito el acuerdo de la comisión para poder recibir a la agrupación de víctimas de delitos violentos de los lagos que han viajado hasta acá a fin de que exponga la situación que les afecta. Ellos nos enviaron un correo oportunamente y creo que era muy oportuno poder darnos un tiempo para poder escucharlos como comisión. Yo se lo reenvié al señor secretario, pero no tuvimos sesiones en el intertanto como para poder recabar el acuerdo con anticipación. Y me imagino que no hay ningún problema en la comisión para poder recibirlo por algunos minutos, ¿no es cierto? Así se acuerda. Entonces, a continuación, le ofrezco la palabra, señor secretario. Sí, no, pero eso, había cuenta, Ah, no salió en el documento, así que voy a dar lectura previamente. Señor secretario, de lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido un proyecto iniciado en moción que modifica el Código de Procedimiento Civil con el objeto de establecer nuevas formas de conferir patrocinio y poder para la comparecencia en juicio. 2. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para exigir a los candidatos al cargo de diputado tener domicilio en la región a que pertenece el distrito correspondiente. 3. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer el derecho a sufragio a partir de los 16 años de edad. 4. Oficio de la Directora Ejecutiva del Ministerio Público, mediante el cual remite información requerida, glosas números 3 y 5, Ley de Presupuesto 2017, al cuarto trimestre. 5. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual remite informe anual de los resultados de gestión de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia. 6. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del cual remite información anual de los resultados de la gestión de las corporaciones de asistencia judicial. 7. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual remite informe glosa 04 del Servicio Nacional de Menores. 8. Oficio de Gendarmería de Chile, mediante el cual remite cuarto informe trimestral de la glosa 08 del programa 01 del año 2017. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Entonces, a continuación, le damos la bienvenida a la agrupación de víctimas de delitos violentos de la región de los lagos, a la señora Jessica Schmeiser, a la señora Marcela Villanueva y a don Ramón González. Le damos la bienvenida a la comisión y le ofrezco la palabra, no sé quién va a intervenir por ustedes. A don Ramón le ofrezco la palabra para que pueda intervenir. Por aquí le ayudamos de la secretaria, no se preocupe. Entonces aquí don Ramón, asiento aquí, nuestra secretaria María Teresa lo va a distribuir para que usted pueda hacer uso de la palabra. El micrófono, el botoncito blanco que está en la base, se enciende, ahí se encendió acá. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por recibirnos. Nosotros somos de la agrupación de familiares de víctimas de delitos violentos de los lagos, Puerto Montt. Bueno, nosotros somos familias que en el transcurso del tiempo hemos perdido a algún familiar a manos de delincuentes y después de sufrir la pérdida hemos tenido que sufrir un juicio, un proceso judicial largo, engorroso, y donde nosotros vemos cómo la justicia respeta los derechos del delincuente por sobre incluso los derechos de la víctima. Es por eso que desde el año 2011 la agrupación nació en Chiloé, mucho antes, a raíz de la muerte de un matrimonio. No sé si ustedes recordarán, pero en Canal 13 hubo un programa, Cásate Conmigo, y cuando se iba a emitir el programa que correspondía a la novia de Chiloé, dieron la noticia del asesinato de los padres de la novia, que fueron asesinados en su casa y en su cama.
lo asesinaron personas que eran conocidas, que trabajaron con la familia en el campo, y los asesinaron con un combo, estos martillos grandes, y los asesinaron en la misma cama. Entonces, ellos, ya está la reforma procesal en función en la zona, y todo el caso ameritaba como para una condena a una cadena perpetua, simple o calificada, pero ni siquiera llegaron a la simple. Entonces la familia vio todo cómo funcionó el sistema, y ellos partieron con esta agrupación. Luego, en el año 2011, mi hijo Alex, que tenía 16 años, fue asesinado y le robaron el celular. Y también ahí nosotros vimos cómo se respetaron los derechos del imputado, y pocos se acordaron de los derechos de mi hijo, que tenía ese derecho fundamental a la vida. Y por eso, en esa oportunidad, fue la señora Alicia, hermana de don Augusto Suárez, que está en la foto ahí. Él fue asesinado en su casa, en Dalcahue. La señora Alicia es la hermana de don Augusto, y él fue a Puerto Montt, me acompañó y me habló de la agrupación, que ellos ya habían presentado al ministro de Justicia en ese tiempo, el señor Bulnes, alguna moción para hacer cambios en la justicia. Nunca llegaron esos cambios. Y desde ese momento yo me uní a esta agrupación. Después, en la medida que han habido otros procesos, otros asesinatos, se han venido sumando también, como es el caso de Jessica, que en febrero del 2012, o en marzo del 2012, asesinaron a su hermano. Entonces, hemos seguido en esta tarea. Hemos interlocutado con 4 ministros de Justicia: el señor Bulnes, el señor Teodoro Rivera, el señor Antonio Gómez en la actual administración, y la señora Javiera Blanco. Nosotros siempre hemos hablado de delitos violentos, delitos contra las personas. No todo el conjunto de delitos, sino que estos delitos, los más graves: homicidio calificado, homicidio, violación, abuso reiterado contra menores y sustracción de menores de 18 años, que son los delitos más graves que pueden existir. Todos delitos contra las personas. El Código Penal es tremendamente antiguo, y nosotros creemos que el bien jurídico a proteger, el primero que se debe proteger, es la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Y es por eso que estamos en esta tarea. Y hay una propuesta. Nosotros, en las propuestas anteriores, eran bastante más elevadas en realidad, y tal vez un poco difusas, porque hablábamos de modificación de Código Penal, reforma de la reforma procesal penal. Pero creemos que para poder avanzar había que sintetizar un poco y bajar eso tan etéreo. Y por eso que hoy día estamos presentándole a ustedes algo distinto, y queríamos partir por esto. Y lo mismo que tengo acá lo tienen ustedes en sus carpetas. La idea es que al final ustedes se las puedan llevar, revisar, y si están de acuerdo, puedan considerar. Bueno, yo soy Jessica Schmeiser, estoy desde la agrupación desde el año 2012. Pertenezco a esta agrupación por los mismos motivos que Ramón. Lamentablemente esta agrupación no debería existir, ¿ya? Pero existe, y cada vez somos más, deberíamos ser menos. Pero cada vez somos más los que pertenecemos a la agrupación. Lamentablemente la región de los lagos últimamente, si bien es cierto, las estadísticas dicen que la delincuencia ha bajado, ¿cierto? En las estadísticas, pero los delitos violentos han aumentado. Y el último delito violento que tuvimos fue lo que pasó con Sofía, y de ahí para atrás les puedo nombrar muchos delitos más de los que han ocurrido en la región. Pero me llama la atención algo, es parte de lo que ustedes hacen aquí. La ley, ¿cierto?, manda, permite y prohíbe. Partiendo de esa base, en este momento la ley permite que cuando hay homicidios atroces, como el de la Paula Vega,
como el delito de la señora María Lavarra, que todavía no aparece el cuerpo, permite que es cierto que el delincuente tenga todos los beneficios. Si bien es cierto, estamos en democracia, ¿ya? Nos fuimos desde un lado, de un extremo al otro. En este momento la víctima está muy por debajo del victimario. Al victimario se le respetan todos los derechos, no así a la víctima. La víctima está muy alejada de este aparato judicial, está muy alejada, no está en el centro. Y lo que nos convoca es la víctima, porque para la comisión de un delito deben existir dos partes, que es el delincuente, ¿cierto?, que está ahí por decisión propia, y la víctima lo está en forma circunstancial porque fue llevada a ser una víctima. Nadie anda diciendo por ahí yo quiero ser víctima, menos este tipo de delitos. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que nosotros, las propuestas que traemos son súper básicas. Todas las propuestas que ustedes pueden ver más atrás de este documento, las hemos hecho, hemos trabajado durante 2 años, y lo básico de estas propuestas son cambios muy pequeños, pero si bien es cierto, muy relevantes, que cambiarían mucho el sentido de lo que es justicia. Porque cuando yo pasé por disculpe que sea autorreferente, pero cuando yo pasé por el juicio de mi hermano, después fue como, chuta, disculpa por haberte hecho pasar por este proceso tan atroz para ti, porque para mí no lo fue, en las condiciones que uno tiene que vivir el juicio. Al victimario, en este caso, se le da, yo no digo que no hay que respetarle sus derechos, porque yo puedo estar perfectamente al frente de la vereda en alguna situación, no lo sé, y también me gustaría que respeten mis derechos, pero ¿dónde están los derechos de la víctima? Si revisamos el Código Penal, el procesado, el delincuente, como lo queramos llamar, por darle una proporción, está 80 veces, aparece 80 veces más versus el 20% que aparece la palabra víctima en el Código Penal. Y todo esto hace que nosotros hayamos trabajado durante 2 años para presentarles las propuestas que en este momento les traemos. Yo lamento mucho que esta sea su última sesión, porque la idea era que nos hubiesen recibido hace mucho tiempo atrás, porque hemos tocado muchas puertas, y la idea es que ojalá de verdad nos escuchen, y la idea nuestra es formar una mesa de trabajo. Me adelanto un poco porque sé que el tiempo es acotado, y la idea no es irnos como nos fuimos con el señor Bulner, o con los 4 ministros que hemos estado, que nos han dado solamente palabras de buena crianza. Sí lo vamos a ver, en forma muy alejada, nunca hemos tenido respuesta, hemos tocado muchas puertas, hemos estado con muchos diputados, muchos senadores, y lamentablemente todos hacen oídos sordos, y lo tengo que decir, oídos sordos con este tema, que es un tema muy delicado. Este es un tema país, no es un tema de derecha, no es un tema de izquierda, es un tema país, y es muy importante. Bueno, no sé si está encendido. Así. Ahora sí. Bueno, la verdad es que yo no quiero dejar pasar este momento para decir que yo hoy día con mi familia deberíamos estar preparando una 11 de cumpleaños, porque hoy día mi hijo cumpliría 23 años. Y sin embargo, por él y por todos los que ya han partido, estamos dando esta lucha. Quisiera repasar un poco lo que está en esta carpeta. Hay algunas cosas que son fundamentales y básicas, que dice, ¿qué es justicia? Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Para la comisión de un delito debe existir un victimario y una víctima. Si falta uno de estos, no hay delito. Muy básico. Pero esto explica lo siguiente: la víctima es circunstancial y el delincuente lo es por decisión propia. Después viene el cuadrito esto de intervinientes en un delito, donde la víctima está al centro, pero arriba está el imputado. En la realidad la víctima no está al centro. El que está al centro de la justicia hoy día es el imputado. El Estado pone un abogado a disposición del delincuente desde el momento mismo de la detención. Y no todas las víctimas tienen derecho a un abogado, por tanto ya hay una desigualdad.
Y cuando hablamos de intervinientes en un delito, y por eso también hablamos de que esta propuesta es muy básica, es que intervienen todos estos entes, tribunales, el de garantía oral en lo penal, la fiscalía y todos los que ahí están, que ustedes lo ven en la carpeta, y cada uno tiene una función. Sin embargo, hoy día estamos hablando solamente de hacer algunas modificaciones legales. Hay algo que, respecto de esto, los derechos. Yo no quiero perder mis derechos, pero si yo quiero que me respeten, yo tengo que ser el primero en respetar. Y si yo respeto a los demás, tengo el derecho a exigir que me respeten. Pero si yo no respeto, ¿tengo ese mismo derecho? ¿Puedo exigir que me respeten? ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se podría traducir esto en justicia? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. El Código Penal y la reforma procesal respetan mayormente los derechos del delincuente por sobre los derechos de la víctima. La víctima, que lo es sin solicitarlo, debe soportar los efectos del momento en que se comete el delito y sus consecuencias posteriores. La víctima no cuenta con apoyo del Estado. Si quiere ser parte en el proceso judicial, debe contratar un abogado, que el sistema determina que el patrocinio concluye junto con el término del juicio oral. En cambio, el Estado apoya al delincuente hasta el término de la condena y la víctima solo llega hasta el término del juicio oral, cuando ya la sentencia está ejecutoriada. En adelante hay muchas audiencias que se pueden producir para revisar medidas cautelares, cambio de... Exacto. Y la víctima en esto no participa. Hay otro desequilibrio ahí. Esto último genera que los delincuentes puedan optar a beneficios extracarcelarios sin la participación de la víctima o su abogado y por tanto no existe una contraparte que fiscalice el otorgamiento de estos beneficios. En esto debo decir, en el caso particular, una vez que terminó el juicio, después el Sename, quien asesinó a mi hijo era un menor de edad, el Sename solicitó al Tribunal de Garantía de Puerto Montt en revisar la medida de régimen cerrado y estaba solicitando una libertad especial asistida. Las personas, la encargada del caso más la psicóloga, relataron todo lo bien que, primero, relataron todo lo mal que ingresó el joven al Sename y luego con toda la intervención todo lo bien que estaba, incluso lo llegaron a denominar el niño símbolo de la reinserción. La jueza, de tanto escuchar el relato de ellas, las detuvo y les pregunta directamente si el joven en todos estos permisos que había tenido había incumplido alguno de ellos. Ambas dijeron que no. En ese momento mi señora gritó, yo me acerqué a la fiscal y la jueza preguntó y bueno, me incorporaron a la audiencia. Y nosotros demostramos que en uno de esos permisos el joven sí había incumplido. Incluso cometió delito en lugar no habitado y la jueza le pregunta a la fiscal si había recibido condena por ese delito y sí tenía condena, estando con régimen cerrado. El niño símbolo de la reinserción. Entonces, y producto de eso también yo tengo una denuncia en la Fiscalía Local de Puerto Montt. Cosa que la fiscal que lleva el caso le ha preguntado al oficial del Sename en 3 oportunidades y el Sename ni siquiera responde. Bueno, reivindicación de la víctima. En la actualidad existen pequeños proyectos presentados en el Parlamento, los que si fuesen discutidos y aprobados ayudarían a reducir la brecha de la desigualdad en que se encuentran las víctimas respecto de los delincuentes y son proyectos que no requieren recursos del Estado para ponerlos en práctica, solo la voluntad. Bueno, algunas propuestas, y aquí vamos ya a las propuestas. Eliminar la aplicación de la irreprochable conducta anterior en ciertos delitos. Nosotros siempre hablamos de los delitos graves contra las personas. Homicidio calificado, homicidio, violaciones, abuso reiterado contra menores, la sustracción de menores de 18. Esta atenuante no debiese utilizarse en delitos graves contra las personas, puesto que esta atenuante, más alguna otra atenuante que se configure en favor del imputado, baja en demasía la pena original de los delitos. La irreprochable conducta anterior, el portarse bien en la sociedad, no es un derecho, es una obligación. Por tanto,
aplicarla en delitos graves contra las personas nos parece que es una aberración, por decirlo menos. No hablamos de los otros delitos para abajo. Modificación del atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. En muchos casos se otorga dicha atenuante al imputado sin, por ejemplo, siquiera haber colaborado con la investigación fiscal y solo habiendo declarado en juicio, cuando toda la investigación, que ya está terminada, apunta a su autoría en los hechos. La expresión únicamente de sustancial no está siendo suficiente para que verdaderamente se otorgue cuando el imputado colabore en forma relevante y sustancial, y se requiere, por tanto, una modificación que eleve el estándar de esta atenuante, sobre todo por el gran efecto que una atenuante como esta, sumada a cualquier otra, que se podría aplicar al condenado en un caso determinado, tiene en la pena. Una tercera propuesta es el querellante y la víctima debiesen tener participación en el proceso penal aún después de dictada la sentencia definitiva y ejecutoriada. Es decir, debiesen tener participación hasta, por tanto, el término de la condena. Esto a fin de poder fiscalizar de mejor forma el otorgamiento de beneficios de los condenados, que dispone la Ley 18.216 y el Decreto Supremo de Libertad Condicional a través de Gendarmería y de Sename, en casos de adolescentes. Actualmente, solo la Fiscalía y Defensoría tienen posibilidad de concurrir a dichas audiencias, que se generan posterior a la condena, y sin que ninguno represente completamente los derechos de la víctima. En estas audiencias la víctima no participa. Además, con lo anterior se quiere evitar que haya delincuentes que puedan obtener beneficios sin cumplir requisitos reales para ello, o bien que en caso de incumplimiento de, por ejemplo, libertad vigilada intensiva, se revoque debidamente y no se tengan criterios tan endebles para el cumplimiento de la ley en este sentido. La cuarta modificación. Modificación al delito de homicidio en los siguientes aspectos. Que no baje la pena del marco legal establecido. ¿Ya? Al igual que se dispone en la Ley de Tránsito 18.290 para el caso del artículo 196, inciso 3, conducción en estado de ebriedad con lesiones graves y gravísimas o resultado de muerte, el Código Penal para los delitos de robo a vigiato en el artículo 449, aplicándose en definitiva reglas distintas a la determinación de penas, del artículo 65 al 68 del Código Penal. En otras palabras, que la pena del delito de homicidio, independientemente del número de atenuantes que se pueda configurar a favor del imputado, no baje de 10 años y un día. Esto con el objeto de impedir que un condenado por estos delitos de la máxima gravedad, como es la vida, puedan tener penas, por ejemplo, menos de 5 años. Me detengo aquí. En el caso personal, el homicidio de mi hermano, fue un menor de edad, también se aplicaron las atenuantes antes mencionadas, reprochable conducta anterior y cooperación sustancial con la justicia, y la pena fue de 3 años y un día, sin derecho a beneficio. Luego de 6 meses dictada la sentencia, el 23 de diciembre del año 2012, el día 30 de junio del año 2013 me lo encuentro en la calle. Choco con él, está en libertad. Y nosotros confiamos ciegamente en la justicia. O sea, yo no podía pedir que, ¿cierto? Lo primero que uno cuando te matan a un familiar te nace de las entrañas, que se muera, que lo maten. Porque es algo natural, ¿ya? Pero después encontrarte con esto, encontrarte con el delincuente en la calle, alguien que asesinó, o sea, no robó, le quitó la vida a mi hermano, que es el bien más preciado, el bien jurídico más preciado, ¿cierto? Está en la calle. Entonces, como sistema, el sistema judicial, ¿cuál es la imagen que le estamos dejando a los delincuentes? O sea, maten, porque van a estar 6 meses, 3 años en la cárcel y van a salir. Y pueden seguir delinquiendo, porque es fácil, es súper fácil. Entonces, me quería detener en esto. Por atenuantes invocadas que hacen en definitiva que el sujeto quede sin cumplir una pena efectiva. De igual forma,
penas de 7 años, por ejemplo, envían señales a la sociedad que un delito como esto pueden terminar teniendo sanciones menores a otros delitos patrimoniales o de otra índole, siempre de menor entidad, teniendo presente el bien jurídico protegido, la vida. Déjame terminar la idea. Que la pena del delito de homicidio simple suba de 10 años y un día a 15 años, y a 15 años y un día a 20 años. Esta propuesta busca nuevamente que el legislador pueda endurecer la actual pena que tiene un delito contra la vida a una pena más proporcional al bien jurídico afectado. La idea es que quede claramente establecido que no hay bien jurídico más importante para el Código y por ende para la ley penal que la vida. También significa una pena más acorde a la dignidad que el bien vulnerado significa para la propia víctima, si estamos en casos de homicidios tentados o frustrados, para la familia de la víctima en casos de homicidios consumados. Déjame terminar la idea. Que no sea aplicable el atenuante de reparar con celo el mal causado. Artículo 11, número 7. Al igual, por ejemplo, que el delito de robo con violencia o intimidación o la ley 20.000 del tráfico de estupefacientes, este atenuante tampoco se sugiere debiese ser aplicable a los delitos de violación de menores y mayores de 14 años, sustracción de menores de 18 años. Que se agregue la siguiente agravante, al igual que al delito de robo con violencia o intimidación para el delito de homicidio. Ejecutar el delito en sitios faltos de vigilancia policial oscuros solitarios, sin tránsito habitual o que por cualquiera u otra condición favorezca la impunidad. Dicha atenuante es más acorde para poder probar y configurar el juicio que la del artículo 12, número 12 del Código Penal de noche o en despoblado. Ser la víctima niño, anciano, inválido o persona que en manifiesto estado de inferioridad física. Las agravantes anteriores también podrían ser aplicadas a los siguientes delitos: homicidio calificado, violación y sustracción de menores de 18 años según corresponda. Sí, déjame terminar. Eliminar la expresión homicidio simple. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es un homicidio simple? No jurídicamente hablando, porque para mí fue terrible cuando la fiscal presenta, ¿cierto?, y dice homicidio simple. Ustedes ni siquiera se imaginan de qué forma afecta a una familia que digan que el homicidio es simple. ¿Por qué no es simple? O sea, esa palabra tiene mucha significancia, sobre todo para las familias. Podríamos partir por homicidio, pero no simple, porque el hecho de que diga simple disminuye la gravedad del delito. Tiene una significancia muy importante que a lo mejor al legislar son palabras, pero tienen un significado muy fuerte que afectan en demasía a las familias. En esto yo quisiera recordar un réclame que hay, que dice, hay una persona en este réclame dice: jefecito, compré los clavitos y el alambrito para instalar la mallita, todo uno en diminutivo. Me parece que en Chile estamos muy acostumbrados a los diminutivos, y en la justicia esto no puede ser menos cuando es algo tan grave como la vida, y sobre todo para los familiares, lo que implica. No es tan simple. Hoy día yo debería estar ayudando a mi hijo a celebrar sus 23 años y estoy con ustedes, pidiendo que en Chile exista mejor justicia. Por tanto, y además, esta es una modificación, simplemente borrar un apellido que denigra mucho. Que en el caso de incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total o parcial, el juez, a petición de alguna de las partes, debe otorgar la prisión preventiva del imputado en esta clase de delitos. 5. Aumentar la pena de delitos de violación de mayor de 14 años a 5 años y un día a 15 años. A 10... Sí, léelo tú. En la 5 es aumentar la pena en delitos de violación de mayor de 14 años, que va hoy día de 5 años y un día a 15 años, subirla a 10 años y un día a 15 años. Aquí se sube
el mínimo. Se mantiene el máximo y sube el mínimo en esta propuesta. En los delitos de violación de menores de 14 años, fijar la pena desde 10 años y un día a 20 años, que va hoy día desde los 10 años y un día a 20 años, a 15 años y un día a 20 años. También subir en 5 años el mínimo. Y además que tampoco pueda bajarse del marco penal legal, aún con las atenuantes como en el caso del robo con violencia. 7. Aumentar la pena en el delito de lesiones graves, que hoy va de 541 días a 3 años, subirla a 3 años y un día a 5 años. Y además, que al igual que ocurre en la ley 18.290, ley de tránsito, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quede en suspenso por 1 año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado. 8. Que en caso de los delitos de homicidios, homicidios calificados y violación con homicidio, la pena para el imputado adolescente pueda ser de hasta 15 años, sobre todo en el caso que los menores imputados tengan 16 años o más. 9. Que el procedimiento abreviado sea aprobado por el juez de garantía siempre y cuando, y sin perjuicio de los requisitos del artículo 406 del Código de Procedimiento Penal, la víctima o el querellante sea debidamente oído en audiencia y se considere su opinión favorable para aplicar dicho procedimiento. Lo anterior, en especial en los delitos contra las personas, homicidios, violaciones, abusos reiterados contra menores, lesiones graves y también la sustracción de menores de 18 años. La idea es evitar que el fiscal, en acuerdo con el imputado, opte por aplicar este procedimiento, sin informar ni pedir la opinión favorable de la víctima, quien es el ofendido por el delito, como ocurre en muchos casos actualmente. En este sentido, no es poco frecuente que hoy por hoy, en audiencia preparatoria, la víctima se entera del término de la causa a través de dicho procedimiento. Inclusive, hay ocasiones en que la víctima solo se entera de manera telefónica de ello, al no ser obligatoria su comparecencia en dicha audiencia. No debe olvidarse que un juicio oral es tanto un derecho que tiene el imputado de ir a juicio, como también, desde la óptica de la víctima, un derecho de ésta, a que se intente hacer justicia del delito cometido mediante un juicio oral. Si la víctima no es informada del término del procedimiento por un procedimiento abreviado, no tendrá la posibilidad de optar a una pena superior a los 5 años. En caso que el condenado haya cometido un delito de homicidio, homicidio calificado, violación de menor y mayor de 14 años y sustracción de menor de 18 y anteriormente haya sido condenado por algún delito de menor pena, se le aplique igual forma la agravante de reincidencia. Esto tiene por objetivo que el delincuente no tenga incentivo para seguir cometiendo delitos más graves, abuso sexual, luego violación, lesiones graves y luego homicidio. 11. Que en el Reglamento para la Libertad Condicional, Decreto de Ley 321 de 1921, se agregue dentro del catálogo de delitos para que el condenado acceda a la libertad condicional luego de cumplido 2/3 de la condena, a los delitos de violación de mayor de 14 y menor de 14 años, homicidio, lesiones graves, gravísimas, sustracción de menor de 18 años. Sigo. A que se establezca dentro de los derechos que se enumeran para la víctima en el artículo 94 del Código Procesal Penal, el que ésta deba ser informada de manera clara y específica por parte del fiscal, los derechos que tendrá durante el procedimiento. Aquí también me detengo. Al momento, ¿cierto?, de la comisión de un delito, al imputado se le señalan sus derechos y si bien es cierto, a la víctima o a la familia de la víctima no es así. El fiscal no está obligado a informar los derechos que tiene la víctima, o en este caso la familia, porque la víctima en este caso termina en homicidio, informarle a la familia de los derechos que tiene. Por ejemplo,
el derecho el derecho a pedir el expediente, a poder tener audiencia con el fiscal titular de la causa, a pedir una copia del audio de las audiencias, en caso de que no haya podido comparecer a dichas audiencias. La víctima, a informarle de las audiencias preparatorias y prisión preventiva, etc. Lo anterior, ya que no es infrecuente que las víctimas de un delito nunca hayan concurrido a un tribunal o fiscalía, ni menos pasando por un procedimiento penal similar. Y el hecho de tener información precisa y clara desde el principio haría que pueda empoderarse en su caso desde el comienzo, permitiéndole poder ejercer sus derechos en plenitud. Vuelvo a ser autorreferente. En el caso de mi hermano, cuando se cometió el delito, ¿cierto?, no había suficiente prueba para ir a un juicio oral. La fiscal en este caso nos llama y dice que ya habían tomado la decisión, ¿cierto?, de ir a juicio abreviado. Yo le digo no, me dice que hay falta de prueba. Digo no, yo quiero, o sea, tengo mi derecho como familiar de la víctima, en este caso mi hermano, a que se vaya a juicio oral. Porque es una forma, al final, de que la familia, de reparar un poco el daño, de saber que al final se exponen las pruebas, porque al final, cuando hay un juicio abreviado, ¿cierto?, igual logramos 3 años y un día, pero puede ser que no hubiésemos logrado nada, por la falta de prueba. ¿Ya? Y al final logramos que Fiscalía, con la Defensoría Penal Pública, a una de las personas que estaba acusada, porque al final terminó un acusado de todos los intervinientes en este delito, negociaran para que uno pudiera entregar más información. Y fue gracias a eso que se lograron 3 años y un día. No sé si me explico bien en la idea. Sería importante aparejar con esta modificación el que la comisión de dicha información por parte fiscal a la víctima pueda ser sancionado de manera administrativa y que en caso de que el fiscal titular de la causa no informe de los derechos sugeridos en el punto anterior a la víctima, el tribunal, a petición de partes, pueda oficiar a dicha situación al fiscal regional e inclusive en caso de omisión grave de estos derechos, el que se puedan aplicar sanciones disciplinarias correspondientes. Bueno, después de dicho todo esto, ¿por qué están estas propuestas? Porque, por un lado, está todo lo escrito, ¿cierto?, en el Código Penal y uno confía en eso. Pero cuando tú llegas a un juicio, te das cuenta que muchas de estas cosas se pasan por alto. Y hay muchas cosas que cambiar. Si bien la reforma, o sea, no las propuestas. Lo que está escrito en el Código Penal, ¿cierto?, se puede cambiar, siempre se puede mejorar. Y a eso es lo que apuntamos nosotros. Aquí nosotros, que se entienda bien, nosotros no queremos al delincuente ahí abajo, si bien es cierto de las entrañas sí, pero que emparejemos la cancha. Porque si usted se dan cuenta, la víctima está muy disminuida, no está empoderada, no tiene conocimiento de sus derechos. Hay muchas cosas en las cuales podemos avanzar. Y es lo que hemos estado trabajando desde el año 2011. No somos abogados, no somos penalistas, lo hemos hecho desde nuestra vivencia. Y por eso estamos aquí. Lo importante de la propuesta, ustedes la pueden, como la han visto, no hay nada que esté fuera del Código Penal. Están en otro aspecto del Código Penal, en otros delitos. Es cuestión de llevarlos a la materia penal en respecto de los delitos contra las personas. Por tanto, no es nada tan complejo. Como también lo dice por ahí, no necesita un gasto extra del Estado. Lo importante es poder mejorar la justicia en Chile. Hoy día han habido muchas manifestaciones, así como ocurrió después de en el Club Hípico de Santiago, me parece que fue, que después de una carrera alguien extrae un arma, dispara, y después los vecinos del sector también se manifestaron por todos sus problemas de delincuencia en el sector. Entonces, la justicia es algo que en Chile hoy día está muy en boga, pero sin embargo,
si todos los chilenos quieren mejor justicia, ¿por qué esto no ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Yo en algún momento escuché cuando hubo un perdonazo de los jueces que hacen estas libertades masivas, dijeron algunos parlamentarios que los jueces deben aplicar mejor la ley. Y los jueces dicen, bueno, nosotros aplicamos la ley que nos dan los parlamentarios. Y es por eso que nosotros acudimos a ustedes. En algún momento nos gustaría ver en Chile que se mejore la justicia, que las víctimas ya no tengan esta sensación de tener que decir al imputado que lamentable haberte hecho pasar por algo tan duro. Esa es una sensación que nosotros queremos que se termine. Y son muy básicas las propuestas. Hay mucho más que trabajar. Por ejemplo, las competencias de las policías, las competencias de los fiscales, de Gendarmería, del Sename. Y en especial atendiendo lo que les manifesté respecto de la actuación del Sename en un caso donde piden modificación de pena. Esa es nuestra intención. Una mejor justicia para Chile. Sí. Por favor, Marcela. Ahí sí, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, principalmente decir que este es uno de los principales objetivos como Ley Sofía. Nosotros no nos queremos ir a la calle y estar alegando siempre sin tener la mejor base. Hoy en día vengo en representación Ley Sofía al ERCE de Puerto Montt como vocera y coordinadora de Quinta Región y nos sumamos a estos delitos violentos, a la agrupación, porque qué mejor que ellos que nos representen, porque llevan años trabajando y ya saben y siguen trabajando con abogados en los códigos penales, ya llevan mucho tiempo en esto, en esclareciendo, y nosotros queremos también decir que si no, ¿cómo nos sumamos a ellos? Nosotros vamos a seguir en conjunto también trabajando con ellos, y bueno, a mí me dijeron que les dijera también a ustedes que también vamos a traer un borrador desde Puerto Montt con las figuras correspondientes para poder presentarlo también acá. Estamos como Ley Sofía y como agrupación también muy agradecidos del tiempo que nos hayan dado, de verdad. Aunque sea la última sesión, pero estamos agradecidos porque esto es nuestra primera base para ser escuchados. Y principalmente es hacer una mesa de trabajo, que eso es lo que queremos hacer. Así que eso, bueno, no hablé nada, pero eso es lo principal. Y como Ley Sofía Chile, de verdad, nos gustaría que también nos siguieran en las páginas porque de verdad nosotros no queremos manifestaciones, no queremos salir a las calles, queremos hacer leyes. ¿Y cómo partimos? Con esta base. Y yo agradecía a los chiquillos que nos hayan sumado como Ley Sofía. Eso, muchas gracias. La última parte. ¿Qué se me... Sí, no. Sí, esta es la última parte, que es muy breve. Como hemos estado con 4 ministros de 2 gobiernos diferentes, al presentar toda esta propuesta, que nosotros, qué bueno que nos recibieron, pero vamos a sentir que esto fue fructífero si esto tiene algún sentido, si tiene algún cambio. En tanto eso no ocurra, será una cita más. Lo primero es agradecer su presencia. Quiero aclarar que ustedes cuando se comunicaron conmigo como presidente de inmediato gestionamos para la sesión siguiente que teníamos, que era esta la presencia de ustedes. A mí me parece que es muy importante el aporte que ustedes hacen, que justamente está en la línea de cosas que ya hemos hecho, ¿ya? Como por ejemplo la agenda corta antidelincuencia con otros delitos, que obviamente hay temas que son discutibles, que hay que conversar, pero me parece que es un debate que es legítimo y que es necesario. Probablemente el gran debate postergado, y así lo recordó el presidente de la Corte Suprema cuando se dio inicio al año judicial, es justamente tener un nuevo Código Penal. Tenemos un Código Penal, como ustedes lo señalan en su introducción, absolutamente anacrónico, donde hemos ido legislando de parche y de repente delitos contra la propiedad tienen una sanción en la práctica mucho más alta que delitos contra las personas. Cuando ustedes lo señalan, el bien jurídico protegido de la vida de la persona siempre tiene que ser el bien jurídico más importante, y a veces nuestras penas no están acorde con aquella definición. Claramente, ¿no es cierto?, varios de nosotros no vamos a continuar acá, pero 6 parlamentarios que van a continuar, está la Secretaría, no tengo ninguna duda de que los que quedan van a, cuando ustedes le pidan que los reciban, los van a recibir, y que este insumo va a quedar también acá en la Secretaría
como un aporte, como un documento de trabajo, y la comisión siempre va a tener la disposición de poder escucharlo, recibirlo y ojalá poder instar a una discusión que les permita por lo menos discutir, debatir y avanzar en lo posible en los temas que ustedes han planteado. Le voy a ofrecer la palabra a algunos diputados que me han pedido la palabra, la diputada Turre y después el diputado Esquella y el diputado Rincón. Gracias, presidente. Bueno, quiero saludar a quienes nos visitan hoy día. No deja de ser coincidente que son de Puerto Montt, siendo diputada de Puerto Montt es mi última sesión en esta comisión y el tema, al menos a mí en lo personal, me llega muy fuertemente. Yo recuerdo que mi primera intervención cuando asumí como diputada hace 12 años atrás fue justamente la falta de asistencia jurídica a las víctimas de los delitos. Cuando nace la reforma, en un inicio eran como 3 patas de una mesa. Venía la Defensoría, venía el Ministerio Público y venía también una reforma importante a la Corporación de Asistencia Judicial de modo de garantizar con un sistema nacional de asistencia jurídica que también las víctimas tuvieran representación judicial, al menos en los casos más graves, en los delitos más graves. Han sido muchos años tratando de poner ese tema en el tapete. De hecho, con el diputado Esquella tenemos un proyecto de ley que desarrollamos, pero que indudablemente necesita algo como eso, como significa recursos del Ejecutivo, necesita el patrocinio del Poder Ejecutivo, es decir, del Ministerio de Justicia, para poder presentar ese proyecto y que eso sea una realidad y ojalá, bueno, comienza un nuevo gobierno, ojalá que eso pueda ser así. Eso por una parte respecto de lo que plantean, que en eso coincido plenamente, la sensación de indefensión, el esperar horas para tratar de hablar con un fiscal que al menos en nuestra región están muy sobrepasados en el número de causas que tienen que llevar, etcétera, genera un grado de frustración y de pena muy, muy grande. Respecto de la aplicación de las penas, contarles que para un delito, porque aquí es cierto que como que un poco se tiran la pelota de unos a otros, fiscales con jueces, etcétera. Un delito nunca tiene una pena determinada, siempre hay un margen, por así decirlo. Hay toda una gama de tiempo y de tipo de pena que se puede aplicar. Y eso sí es decisión del juez y va de acuerdo al mérito del proceso, a las atenuantes, a las agravantes, etcétera. Entonces, indudablemente que eso se ve caso a caso. Pero en lo que sí, que lo tocaba también el diputado Chaín y lo mencionaban ustedes, es clara la necesidad de un nuevo Código Penal. Quedó presentado al final del periodo anterior al presidente Piñera un nuevo Código Penal, que suponía que lo podríamos haber discutido durante este periodo legislativo. Lamentablemente, cuando asume el gobierno de la presidenta Bachelet, retira este nuevo código, que lo que perseguía era, lo que mencionaba el diputado Chavín, que haya una cierta armonía en relación a las penas y los delitos. Porque lo que hemos hecho durante muchos años es ir parchando, un poco reaccionando de acuerdo a la realidad, a lo que va pasando cuando hay ciertos delitos que tienen mayor connotación pública, entonces se reacciona y se ve ese delito, y lo que hay que hacer aquí es tener una mirada desde arriba y hacer nuevamente como una suerte de catálogo. Hay delitos nuevos, o sea, todo lo que significa el Internet y toda la cantidad de delitos y de delitos graves que se cometen también a través de Internet, de redes sociales, etcétera. Todo eso está muy en pañales en nuestro sistema jurídico. Así que agradecerle su preocupación, lamentar que esta preocupación nazca del dolor que ha vivido cada uno, porque siempre en nuestro país las organizaciones nacen, muchas de ellas del dolor, ya sea de los papás, de familiares y en distintos órdenes, en discapacidades, etcétera. Al final son los propios afectados los que se unen e impulsan esto. Así que, de alguna manera, yo espero que haya efectivamente una propuesta de Código Penal y que la futura Comisión de Constitución, recién conversamos con el diputado Coloma,
que de esta comisión, en cada comisión hay 13 diputados y 7 nos vamos, quedan 6, yo no sé si van a permanecer todos en esta comisión, pero sin duda que un gran desafío para la justicia chilena es contar con un nuevo Código Penal y contar con asesoría jurídica para las víctimas, porque creo que sin eso vamos a seguir con esa sensación de indefensión y de frustración cuando se es víctima de un delito. Muchas gracias por su asistencia. Asquilla. Gracias, presidente. Yo solo quería agradecerles por venir a plantearnos estos temas acá. Y quizás agradecer por la capacidad o por la fuerza que han tenido de un dolor tan profundo, tan íntimo, canalizarlo hacia algo que es público, hacia pensar, digamos, en que no le vaya a suceder al resto lo que me sucedió a mí. Al final del día, eso es lo que hay en la acción de la organización de ustedes. Independiente de cuál es la opinión que uno pueda tener en cada una de las propuestas, que por lo demás, usted decía, son bien básicas, son bien claras, son súper contundentes en el sentido de lo que hay detrás desde el punto de vista del derecho y requieren un análisis muy profundo. Uno nunca tiene que olvidar de que el Estado, a través de la ley, siempre tiene que ponerse en términos abstractos. O sea, y siempre cuando estamos hablando del derecho penal tiene que ponerse en el escenario de que cuando está tratando un imputado eventualmente puede tratarse de una persona que no tenía nada que ver en el hecho. Y habría sido injusto darle un tratamiento, digamos, que no fuera respetando esos derechos. Esa visión, obviamente que no es exigible a alguien que está en la vereda del dolor, en la vereda del sufrimiento de haber perdido a una persona, a un familiar tan cercano. Pero es tarea, sí, de los legisladores en este caso, ponerse por sobre ese dolor, por empático que uno pueda llegar a ser, uno tiene que tener la capacidad de poder mirar en abstracción o con abstracción el trabajo que uno tiene que hacer. Esto lo comento para ser súper franco y directo para cuando cada una de estas materias, que por lo demás hay algunas que están traducidas en proyectos de ley, les toque, digamos, ser debatidas y votadas, para que no se sientan, digamos, defraudados cuando al final del día alguna persona diga, mira, él me había dicho que empatizaba conmigo, que entendía mi dolor, que me acompañaba en el mismo, pero votó en una línea distinta. Bueno, habrán razones también, digamos, en esa línea. Independiente de eso, yo creo que para cualquier persona, y esto debe ser unánime, solo queda agradecer el que ese dolor tan profundo que han vivido cada uno de ustedes, los que están presentes y a quienes están representando, lo hayan canalizado precisamente por algo que está en función precisamente de la sociedad. Y yo espero, porque esta no es la última sesión, como lo decía don Ramón, de la comisión, es la última de algunos de los que estamos acá, pero la comisión va a sesionar el próximo martes y miércoles, o cuando mucho, digamos, en 2 semanas más, va a reiniciar, digamos, su trabajo, y cada una de estas propuestas ya están acá y seguramente, digamos, van a ser acogidas. Así que solo eso, reiterar el agradecimiento y darles, digamos, fuerza, digamos, y confianza para que puedan seguir adelante con la organización. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Rincón. Gracias, presidente. En la misma línea del colega Esquella, agradecerles el que se den el tiempo, el que estén acá y el que nos entreguen su visión respecto de temas que son evidentemente complejos, sensibles, y más cuando tienen la capacidad y la han tenido de sobreponerse al dolor y hacer de ello también una contribución. Igual que el colega Esquella, yo creo que no solo los que estamos aquí, sino que los que vengan, los que lleguen, los que permanezcan, en la medida en que exista también constancia en la posibilidad de hacer este aporte, yo creo que va a haber buena recepción de una u otra forma estudiar los temas y canalizarlos. Bien dicen ustedes en la carpeta que nos entregan, que también se agradece y que va a quedar en la Secretaría, como es de rigor acá, hay ya algunas de estas temáticas, incluso en proyectos de ley de parlamentarios en esta comisión y en este Congreso Nacional. De manera que eso también demuestra que hay una preocupación que es correspondida. Yo solo quiero hacer un comentario, una reflexión de complemento en términos de la no solo necesaria modificación y actualización del Código Penal, sino también de las distintas acciones procesales e incluso constitucionales que
van de la mano de materias penales, porque junto con ser tremendamente doloroso el tener víctimas que no son escuchadas, que a veces no son ni siquiera atendidas, en un mínimo plano de información respecto a una causa que existe, que es tal, hay otro dolor que es tremendamente fuerte, que es el de las víctimas que lo son por falsa imputación. Por falsa imputación. Este lunes logramos sacar a Joana Alejandra Fuentes desde la cárcel de Puerto Montt. Este lunes, ayer. Y yo estuve con ella la semana pasada en la cárcel de Puerto Montt, visitándola. Y Joana es totalmente inocente. Fue a crear sensibilidad con muchos activistas de la infancia, ellas de Rancagua, respecto a Sofía. Y terminó acusada por agredir a un fiscal al que nunca agredió, al que ayudó a subirse al auto. Están los videos que lo prueban. Y el recurso de amparo interpuesto hasta el día de hoy no tuvo tabla ni fecha. Tabla ni fecha. Deben saber ustedes que los recursos, las acciones constitucionales de amparo y protección, pero el amparo, el habeas corpus, de la esencia de una sociedad democrática y moderna, un Estado de Derecho, en Chile no tiene regulación legal. No la tiene. Es regulado por un auto acordado de la Corte Suprema. Este habeas corpus, como muchos otros en Chile, no estamos en dictadura, en un Estado democrático de derecho, no tuvo tabla para su vista. Tuvimos que recurrir entonces a la revisión de la cautelar, porque era totalmente inocente. Y llevaba presa más de 30 días. En el mismo recinto donde está, usted de allá, le acepto una interrupción, y así me corrige si me equivoco. Sí, digamos, Por su intermedio, presidente. por cierto, digamos, Bueno, nuestra amiga que es de Ley Sofía, bueno, más vale explicar que son varias agrupaciones que son Ley Sofía, pero la única que hoy tiene personalidad jurídica como agrupación es la que está en Alerce, Puerto Montt. También ella trabaja conjunto con nosotras y sí, decirle que ella estuvo 35 días dentro de la cárcel. También tampoco se les presentaba en el caso de darle a abogados porque ella era totalmente culpable en este caso porque al fin y al cabo ni siquiera estuvo haciendo nada, sino que defendió al fiscal, exactamente como lo dice usted. Y decir, pucha, hoy en día queremos estar en conjunto con todos los parlamentarios que sigan y los que no sigan. Disculpe por tomarme el atrevimiento de también de interrumpirlo, pero Ley Sofía no queremos que quede en stand-by, que así como nos estamos uniendo con diferentes agrupaciones desde Arica a Punta Arenas, trabajando en conjunto hoy en día con la personalidad jurídica que nos está apoyando el alcalde de Puerto Montt, con Seremi de Justicia, con Seremi de Salud, estamos trabajando en conjunto para poder presentarle a todos ustedes también un borrador que venga bien presentado. Nosotros nos sumamos a los chicos acá con este borrador que, de verdad, si no se aclaran estos puntos, no podríamos aclarar lo que abarcamos en grande lo que es Ley Sofía. Así que, bueno, esclarecer que la única agrupación, Ley Sofi Chile Puerto Montt, es la única que tiene personalidad jurídica. Podrían venir a golpear la puerta muchos más. Yo sé que hay algunos parlamentarios que están hablando con otras agrupaciones que dicen Ley Sofi, pero no son las que están con personalidad jurídica hoy en día. Mi personal, no soy de Puerto Montt, soy de Valparaíso. Soy una mamá que tiene un hijo de 8 años y que me suma a esta causa porque mi hijo es activista en muchas agrupaciones. No más muerte de carabineros, no más muerte en Chile, y aquí seguimos apoyando que es la agrupación de los chicos y Ley Sofía. Eso, disculpe por haber tomado el atrevimiento. ¿Diputado quiere terminar? Sí, que la voy a disculpar. Sí, es un derecho a la interrupción, de hecho lo tenemos regulado nosotros en el reglamento y encantado de que gracias al presidente usted pueda hacer un comentario contributivo a lo que estoy señalando. De hecho, a lo que iba es que independientemente del aporte que ustedes están haciendo y van a seguir haciendo, lo doy por hecho, junto con lo terrible que es ser víctima, tan terrible como ello, es pasar a ser víctima cuando se es imputado falsamente por algo que no se ha cometido. Y eso tiene que estar también en el análisis. Y por eso señalaba que el habeas corpus no regulado en Chile nos lleva a esto, a que tengamos que usar la revisión de la cautelar, porque no se pudo nunca tener en tabla el recurso de amparo o habeas corpus, y hayamos tenido presa a una persona en la misma cárcel donde está preso el autor de las vejaciones de Sofía.
porque ni siquiera era niña, era prácticamente un bebé, ¿ya? Y eso lo pongo como reflexión porque un tratamiento integral del tema penal y penitenciario nos debe llevar a analizar esto también, ¿ya? Quienes son víctimas y no son escuchados y quienes terminan como víctimas por falsas imputaciones. No es el único caso, se acaba de decretar por nuestro tribunal una indemnización de más de 200 millones de pesos. Mis colegas lo deben haber visto ya en la prensa de ayer, de hoy, respecto de falsos imputados con sentencias condenatorias por violaciones que no cometieron. Y cada uno de esos errores judiciales cuesta además que el verdadero autor esté libre. Esté libre, lo que es más gravoso y más peligroso aún para la sociedad. Entonces, la correcta aplicación de la norma, pero no en términos solamente jurídicos, sino que en términos investigativos, es evidentemente fundamental, porque para formarse convicción de algo hay investigaciones previas que desarrollar. Esto no es un juicio cuando se lleva adelante del ámbito civil, tributario o laboral, con todos los impactos que tiene. Estos son juicios donde las afectaciones, los bienes jurídicos que están en juego, generan un dolor profundo en la víctima, en su familia, en su entorno, en su localidad, en su sociedad, en el conjunto de los que se ven involucrados en ello, y en el Estado, cuando terminan evidentemente lacerando bienes jurídicos como la vida, que son evidentemente de preocupación del Estado entero. Entonces, por eso hago esa reflexión, agradeciendo la preocupación, pero también llamando a tener claro que lamentablemente seguimos teniendo en nuestras cárceles inocentes que, bueno, terminan pagando consecuencias que no debieran pagar. Las estadísticas hablan por sí solas. APP 4% de quienes están ahí son inocentes. Y dicho sea de paso, los que están con prisión preventiva, al no ser presos regulares con una sentencia, ni siquiera tienen derecho a la biblioteca del penal, ni siquiera tienen derecho a una serie de derechos que sí tiene aquel que está con sentencia, ¿ya? Y aquí muchas veces, como este caso que relato, es inocente. Además, es decir, las consecuencias son profundas de esos errores. Y creo que lo más importante de vuestra presencia es que llaman a la reflexión y al debate de lo que significa el ser víctima de injusticias. Porque de hecho ustedes colocan la palabra justicia en alguna parte de vuestro relato. El ser víctima de injusticias y las consecuencias que ello implica en definitiva. Así que gracias por estar acá. Gracias, presidente. Sí. Tenemos que, muy breve porque tenemos que levantar la sesión. En relación a lo que usted señalaba, es por eso que nosotros no hablamos de discriminar, ¿cierto?, a los reos a alguien que está procesado, sino simplemente equiparar la cancha. Que no, no porque haya cometido, por ejemplo, yo perfectamente como señalante puedo estar al frente de la otra vereda, no siendo víctima, ¿cierto? Pero no quiero perder mis derechos. Pero lamentablemente la víctima en este caso está muy disminuida, está demasiado disminuida. Entonces, lo único que nosotros queremos con estas propuestas es que se equipare la... Si el imputado tiene derechos, la víctima también los debe tener. Y como decíamos en delante, para la comisión de delito existen dos personas. El imputado que lo quiere, que quiere estar ahí por decisión propia, y la víctima que es llevada a la situación, ¿cierto? Y como la víctima es llevada a la situación, simplemente también tiene que tener derechos. Claro, y sí, claro, no, sí, obviamente, claro, apuntando eso. Es la razón por la cual está el cuadrito donde decimos son los intervinientes en justicia. Y decíamos también que la propuesta es muy básica, aunque directa, pero precisamente por la cantidad de intervinientes es que falta mucho más por trabajar respecto, por eso decía, las competencias de cada uno de los intervinientes. Yo quiero, junto con reiterar el agradecimiento, decir que además creo que es muy importante, junto con el nuevo Código Penal, tener un tribunal de ejecución de pena. Lo que ustedes dicen es cierto, ¿ah? Cuando hay que velar por el cumplimiento de las penas, ¿no es cierto? No ni siquiera notificada a la víctima, ¿verdad? No ni siquiera oída, no son intervinientes. Creo que eso es un tema muy importante. Pero creo que esto es parte de los desafíos que tenemos, ¿verdad? El tema de tener un adecuado servicio de asistencia jurídica. Hoy día tenemos un problema grave de acceso a la justicia, no solo para las víctimas de delitos y de delitos tan violentos como los que ustedes representan,
sino que también en términos generales, en materia civil, por ejemplo, hay muchas áreas donde simplemente la posibilidad de acceder a la justicia en todo lo que son procedimientos arbitrales, etcétera, son prácticamente imposibles para las personas de escasos recursos. Ahí es donde tenemos un desafío importante de las reformas que están pendientes. Yo quiero nuevamente agradecer la valentía a ustedes, instarlos a no bajar los brazos, ¿no es cierto? Sé que lo hacen con mucha fuerza. Eh, Varios de los colegas que hoy día no han escuchado están acá, está la Secretaría, a que puedan continuar con quienes van a integrar esta comisión en el futuro y que ojalá, ¿no es cierto?, con el próximo ministro puedan ir avanzando en una agenda que, como ustedes lo han planteado, me parece a mí de manera muy inteligente, una agenda acotada, que permite que realmente se pueda abordar. A veces uno, por tratar de cambiar todo el sistema completo, termina donde mismo, ¿ah? Pero ustedes han planteado una agenda acotada que se hace cargo de ciertos problemas a través de soluciones que ya el legislador ha contemplado para otro tipo de delitos con bienes jurídicos protegidos probablemente de menor entidad que este. Yo le agradezco muchísimo su participación acá y creo que ninguna de las reuniones que han tenido, ninguna, ni esta ni las anteriores, eh, son inútiles. Usted dice, ¿va a servir de algo? Mire, uno va sembrando, ¿ah? Y a veces, ¿no es cierto?, esa semilla germina en el momento menos esperado, ¿ah? Pero cada una de sus reuniones le aseguro que han ido generando algún efecto, ¿ya? A veces los efectos inmediatos no se dan. Mire, nosotros acá, créame que muchas veces presentamos proyectos que no logran avanzar, no porque no tengamos voluntad, no porque no haya probablemente incluso acuerdos, sino que muchas veces las prioridades, los tiempos legislativos, pero a veces, ¿no es cierto?, llega el momento en que estos proyectos avanzan, florecen, se transforman en ley, a veces recogidos por otros, a veces los autores, los que iniciaron esto, quedan medios olvidados incluso, pero yo estoy seguro que a ustedes lo que los motiva es el resultado, ¿no es cierto?, lo que quieren, una mejor justicia, todo que la víctima tenga un rol un poco más central dentro del proceso penal. Le agradecemos mucho en nombre de la comisión, ¿ya? Y estoy seguro que no va a ser la última oportunidad que van a estar acá con los colegas que quedan y los que llegan. Muchas gracias, vamos a suspender por un minuto antes de que podamos levantar y cerrar la sesión para poder despedirlos. Vamos a suspender por un minuto. Se suspende la sesión. Muchas gracias. Como ustedes saben, esta es la última sesión que tenemos como comisión. Yo quisiera agradecerle de todo corazón la colaboración, el trabajo, el compromiso de todos ustedes en el año que me tocó presidir y también en los años que me tocó integrarla. Realmente creo que es un lujo el trabajo que se ha hecho en esta comisión, el ánimo constructivo de llegar a grandes acuerdos. ¿No es cierto, Hugo? Y creo que ojalá eso pueda de alguna manera primar como espíritu en el Congreso y que se mantenga ojalá en esta comisión. Creo que gran responsabilidad tienen en eso los que continúan. Para mí fue un tremendo aprendizaje, aprendí mucho de ustedes, de nuestros invitados, de nuestra secretaría. Fue un honor haberla presidido durante un año. Les deseo lo mejor a quienes toman otros rumbos. Les deseo también lo mejor a quienes se quedan acá en la comisión. Tienen una tremenda responsabilidad en un Congreso que va a tener desafíos distintos, una dinámica distinta, y donde creo que el espíritu republicano, constructivo, que se da en esta comisión es algo que tenemos que cuidar. Creo que es un capital muy importante. Agradecerle también a la Secretaría, a nuestro secretario, que ganó una elección importante mientras estuvo acá. Fue de los pocos que ganó elecciones. Así que los felicitamos a todo el equipo de la Secretaría. Gracias por toda la colaboración, por todo el trabajo, por orientarnos siempre, por, qué no decirlo, muchas veces enseñarnos, ¿ya? Y de verdad creo que fue un privilegio y yo estoy muy contento de haber tenido la experiencia de participar en esta comisión y gracias por el honor de haberme permitido presidirla durante este año. Le deseo realmente lo mejor a cada uno de ustedes. Estoy seguro que
la vida nos va a seguir encontrando. Yo creo que el diputado Rincón va a estar en más de una ocasión acá, ya sea como oyente, como expositor, como abogado, de no sé qué, porque no me lo imagino mucho tiempo sin estar viniendo acá a la comisión. Hay otros que probablemente no vamos a estar con esa tentación tan habitualmente. Pero de todas maneras, realmente les deseo lo mejor. Muchas gracias. Diputado Esquella. Gracias. Sin el ánimo de extenderse, pero también es el último día en esta comisión después de 8 años de formar parte de ella. Y yo creo que el haber pasado por esta comisión es en gran medida la responsable de cambiar un poco la mirada política, o no cambiarla, sino que más bien enriquecerla. De repente uno entra con una lógica media binaria, de que lo que yo propongo es lo bueno y lo del frente es malo, y la cosa no es tan así. O sea, está lleno de matices de por medio, y si es que hay algo que deja claro esta comisión, o el paso por la misma, es precisamente eso. ¿Cuántos proyectos de ley que llegaron con una visión se fueron enriquecidas con la visión de todos y los sacamos adelante y hoy día son leyes de la República? Ese es el recuerdo con el que me quedo precisamente de esta comisión, y por lo mismo hemos sido grandes promotores de quienes o con quienes van a entrar, que efectivamente, si bien es una de las comisiones que tiene una mayor carga de trabajo, que la elijan, de que estén acá, de que lo que se vive al interior de esta comisión entre los 13 diputados más la secretaría de lujo que siempre nos ha tocado, es algo único y que es muy distinto a lo que uno ve en el resto del Congreso. Esto que ojalá no lo escuchen en las otras comisiones, que siempre consideran que somos unos iluminados quienes pasan por esta comisión. Pero sin ninguna duda yo le quiero agradecer a cada uno de los miembros de esta comisión, a los representantes de las distintas bancadas, a Juan Pablo, a Líceta, a Cristian, a María Teresa, a quienes estuvieron en el periodo pasado, a Rafael, que de vez en cuando lo vemos también, a don Eugenio en su momento, en fin. Y sinceramente espero que se mantenga... Aldunate, de veras. Claro. Claro, ¿no? Claro. Hay una camada de personas que son muy importantes, que siempre estuvieron presentes con nosotros. Pablo recién estaba por ahí, Aldunate, Héctor Meris, Max Pavés, Abraham, en fin, no quiero seguir nombrando porque siempre uno corre el riesgo de dejar personas afuera, pero simplemente decir de que ojalá se mantenga el espíritu, porque van a venir muchos desafíos. Las leyes más importantes de la República pasan precisamente por esta comisión, y por lo mismo es muy importante que ese espíritu de poder colaborativo, de poder sacarlas adelante, dejando en la medida de lo posible al margen las diferencias políticas, sigan adelante por los próximos 4 años y por todos los periodos en adelante que vengan. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Esquella. Le ofrezco la palabra a la diputada Marisol Torres. Gracias. Bueno, yo estuve aquí 12 años en esta comisión. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora en lo profesional. El primer periodo estábamos con la Laurita Soto, después me quedé sola, así que durante 8 años he sido la única mujer en esta comisión, a veces, por qué no decirlo, batallando un poco por machismos que ni siquiera quienes lo ejercen se dan cuenta. Y he aprendido mucho, y también para mí ha sido importante poder incorporar la visión desde el punto de vista de la mujer, que va más allá de la mujer, generalmente va desde el punto de vista de la mujer y de la familia, también como diputada de una zona lejana, con muchas zonas aisladas, en fin, donde la mayoría de los proyectos que aquí vemos son hechos en Santiago. Entonces no tienen esa mirada de regiones que es tan importante para todo lo que se hace. Concuerdo plenamente con lo que dice Arturo. De hecho, en otras comisiones que he integrado a lo largo de todos estos años, siempre echo de menos la Comisión de Constitución, porque hay un fair play real, siento que se aprovecha muchísimo más el tiempo, y hay un debate, bueno, hay un debate político sin duda, pero a veces el debate es con una mayor altura de mira. Desearle todo el éxito, bueno, aquí se queda Renzo, Hugo, Leo, de los que estamos presentes, pero René ya no está en este momento. Desearle todo el éxito, y me sumo a lo importante que es, no solo para nosotros, sino para la gente, el ver que podemos buscar acuerdos y trabajar por ello. Si las personas que estaban aquí recién, lo que buscan y lo que nos piden es que trabajemos en temas
reales, en lo que a ellos les toca vivir en el día a día. Y no esa, cuando de repente nos ponemos como academicistas y nos alejamos un poco de lo que la gente espera de sus representantes, y es que tengamos en consideración sus necesidades y los escuchamos. Así que todo el éxito, presidente, en lo que emprenda, y a todos quienes se van de acá, y me suma el agradecimiento a la Secretaría actual, a María Teresa y a todos con quienes me tocó trabajar durante todos estos años. Ha sido... sí. ¡Ay, apareció el Rafa! Nos acordábamos de ti hace un ratito, Rafael. Y... sí. No, y de verdad ha sido un honor para mí poder representar a la región de los lagos y ser parte de este congreso. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado Ricardo Rincón. Gracias, presidente. Yo no sé por qué me hace esas imputaciones de futuras visitas a esta comisión, pero se le agradece. Sé que lo hace en buen sentido. Sí quiero agradecer con quien hemos compartido ya largos años, con muchos estos últimos 4 años, con algunos los últimos 8 en que he estado como parlamentario y que he sido titular por la Democracia Cristiana de esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de acuerdo a las últimas modificaciones que hemos hecho. Y orgulloso también de estar en una comisión que, por cierto, si no es la más importante, es una de las más importantes claramente del Congreso Nacional. Es bueno ponerlo en esos términos porque evidentemente hay otros que con pasión defienden sus otras comisiones también. Todas hacen un trabajo contributivo, pero esta comisión es muy importante, y haber estado 8 años acá, haber tenido la posibilidad de presidirla también, a uno le llena de orgullo, y la verdad que el trabajo con los colegas ha sido muy grato, y con la comisión también. Yo quiero agradecer a cada uno de los miembros de la Secretaría la colaboración que nos han dispensado, y a cada uno de los asesores de los diputados de las bancadas, que como el colega Aldunate se han esforzado, Omeri, en verdaderamente ayudarnos en el trabajo legislativo, y eso la verdad se agradece, porque aquí los temas son bastante complejos muchas veces jurídicamente, incluso en esa posibilidad que tuvimos de ir construyendo un acuerdo que esperemos que rinda frutos, que avance. Ha sido verdaderamente grato. Yo creo que todos vamos a recordar con el correr del tiempo y de los años, porque todos vamos a envejecer, evidentemente, como es natural, los momentos y el trabajo que acá vivimos, que es más intenso, pero también permite conocer mejor a las personas que el trabajo en sala. Y por eso que uno valora más también el trabajo en comisión. Queda pendiente, por cierto, la cena de cierre que debe invitar el presidente último de la comisión, y lo digo con... sé que se accidentó, presidente, sé que se accidentó, y sé que con esfuerzo se recuperó más rápidamente para estar aquí presente, y estamos dispuestos a colaborarle en esa cena con tal de poder cerrar ese periodo, que también marque su recuperación física después de ese accidente que nos enteramos por la prensa en el verano. Pero gracias a todos, sinceramente, incluso a los que no han venido, que están dando quórum en la sala, porque tenemos maratónicas sesiones hoy día, y muy especialmente a la Secretaría de la Comisión y a aquellos auxiliares que nos conocen hasta cuántas sacarinas le echamos al café, y que lo hacen con mucha atención y delicadeza, y que a veces no nos damos cuenta que están pendientes de nosotros. Se les agradece a todos, y por cierto, permítanme a mis electores en O'Higgins, a través de la Cámara de Diputados, los casi 50.000 hombres y mujeres que han depositado su confianza en nosotros con primeras mayorías permanentemente, no puedo sino agradecerles esa confianza, ese apoyo, porque seguiremos con nuestra oficina parlamentaria en Rengo como exdiputados al servicio de la gente, para que también la gente en nuestro Rengo y en el Cachapoal así lo sepa. Muchas gracias. Muy bien. Le ofrezco la palabra, le pido el diputado Soto y después el diputado Gutiérrez. Breve, porque tenemos que ir a la sala. Ya estamos concluyendo, pero yo quisiera agradecer y despedir a todos los que no van a continuar en el siguiente periodo. Al diputado Arturo Esquella, a la diputada Marisol Turres, a Ricardo Rincón, no sé si alguien más parece.
Fuachaín también, por supuesto. Decirles que Osvaldo Andrade, decirles que yo soy el diputado de los últimos 4 años y yo me he formado como parlamentario enormemente en la interacción con ustedes, en el trabajo parlamentario junto a ustedes. También he participado en otras comisiones, he dirigido también comisiones investigadoras, pero la escuela que forma realmente en el trabajo parlamentario son alrededor de 2 o 3 comisiones y una de ellas es Constitución. Y yo creo que el rol que han cumplido ustedes en ese sentido ha sido tremendamente importante y que por lo menos creo que va a permanecer en los que quedamos acá. Esa mirada que busca siempre hacer el trabajo bien hecho, más allá de que uno comparta o no los lineamientos que se aprueban, a veces discrepando de ellos, se busca siempre que se haga con buena técnica legislativa, que las cosas funcionen, dejando de lado incluso las miradas propias sobre los temas. Yo creo que es algo que enaltece el trabajo de esta comisión. Y todos ustedes fueron parte de que se fuera configurando de esa manera. Probablemente lo recibieron también de los antecesores. Y hay una tradición parlamentaria que hay que, sin duda, mantener. Y sin duda, ustedes han hecho un trabajo tan descollante acá que no tengo ninguna duda que van a tener mucho éxito en sus vidas privadas, en su vida profesional. Y quién sabe, a lo mejor más de alguno vuelve en algún momento. ¿Por qué no? Pero yo les digo, a nombre de todos los que continuamos, muchas gracias por el trabajo y por el cariño y compromiso que le pusieron al trabajo parlamentario, por lo menos en esta comisión. Y quisiera terminar mi intervención haciéndole un homenaje y un obsequio, que es tradición también en las comisiones, que es un reconocimiento al trabajo del presidente que ha dirigido el debate y conducido esta comisión en el último año. Me corresponde en nombre de todos entregarle una campanilla al diputado Fuachaín, que la dirigió con un tremendo brillo, accidentado y todo, pero mantuvo sin duda los principios y la mirada que he dicho que tiene esta comisión. Felicitaciones. Y se la doy yo, que hemos mencionado muchas veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a poner ahí en mi oficina. Suena. Muchas gracias. Diputado Hugo Gutiérrez. Oye, Muchas ¿nos gracias. sacamos una foto? Sí, ahí nos sacamos la foto. Ahí. Sí, no, solo para expresarle mis parabienes a todos los compañeros y compañeras. Perdónenme, el léxico yo tengo. Que les vaya muy bien. Siento de verdad que es una pérdida para la comisión que ustedes no estén aquí. Lo digo por todos ustedes, por Marisol, por Arturo, por Fuad, por el compañero Rincón. Creo que efectivamente hemos hecho un trabajo y creo que no obstante que ustedes no me incluyeron en el gran acuerdo, pero no importa. Sí, fue Andrade el culpable. El resentimiento lo seguiré, pero no, al margen de eso les deseo lo mejor y espero que puedan volver también. Han hecho un trabajo estupendo en esta comisión y yo de verdad, con toda la diferencia, ustedes saben que es la primera vez que un comunista integra esta comisión, nunca antes habíamos tenido la oportunidad de poder reflexionar en colectivo en una comisión como esta, y creo que para mí ha sido también un gran aprendizaje estar en ella, y por eso les expreso a todos ustedes lo mejor. Marisol, Arturo, que efectivamente le vaya bien, Fuad. Yo sé que tú vas a seguir participando y vas a llegar por estos lados igual que el compañero Rincón. Pero les deseo de verdad lo mejor y espero que sus vidas profesionales sean de lo mejor. Se lo merecen cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. A ver si cumplió el objeto de la acción. Se levanta, nos hagamos una foto con la secretaría, con todo. ¿Les parece? Sí, muy bien. Señor secretario. Sí, un poco para terminar las actividades de la comisión. Nosotros queríamos informarles de que la memoria anual de la comisión está elaborada. Quería solicitar la autorización para que nosotros pudiéramos hacerla llegar a la sala para que se dé cuenta el día de mañana. Y en resumidas cuentas, señalarles de que durante este periodo nos abocamos a 21 proyectos de ley, se elaboraron 13 informes, 2 fueron leyes de la República, no hay ninguna que esté en control preventivo del Tribunal Constitucional, y finalmente una se encuentra en etapa de la comisión mixta en el Senado. Eso es simplemente para... Muchas gracias. ¿Se acuerda en remitir el informe a la sala? Por supuesto. Así se acuerda. Vamos a sacar la foto después de levantar la sesión. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión,
Se levanta. Vamos a levantar con esta. Muchas gracias.